Hola a todos jóvenes, bienvenidos a un capítulo más de la arquitectura del gran maestro Antonio Farré. No, ya, qué gran maestro, ni nada así, tu amigo. Un gusto verte otra vez, Abraham. Vamos por cuarta casa, a ver qué te parece. Totalmente diferente a las anteriores. A ver cómo lo ves. ¿Por qué? Porque está en diferentes lugares, diferentes clientes. Y a ver, ¿qué opinas, no? Es increíble ir conociendo esa gran diversidad de arquitecturas que puedes lograr. Y desde aquí ya te atrapa, ¿verdad? Sí, ya llegas. Trae un tema de silencios bonitos, las placas que te genera, las esculturas de nuestro amigo Adán Paredes, ¿no? Que es un espejo de agua, darle un poquito de tranquilidad a la entrada al estacionamiento y enfatizar la entrada peatonal. Y pues te invito, por favor. Es interesante el terreno, ¿verdad? O sea, Sí. se cierra y luego Es va una abriendo. P. Ajá. Tienes un derecho a servidumbre en el cual entras y es un terreno que rebasa los 2,000 metros cuadrados. Y siempre buscamos en el despacho, ¿no? Busco el tema de que cada casa tenga un concepto. Entonces, ahorita vas a ver cuál es la intención de esta. Qué interesante, ¿no? Pocos materiales, como siempre, en el formato más grande que se pueda. Por ejemplo, aquí nos salió que el Santo Tomás de origen venía con una veta morada, entonces conseguimos una planta morada. Cosas sencillas, pero bueno, con el fin de que tengan buen trancazo, ¿no? Excelente. Bueno, a ver, ¿qué opinas de esto, maestro? Los recorridos y la escala que le das a la arquitectura es impresionante. A ver, a mí cuando anteriormente había una casa aquí, la tiramos, la dejamos abajo en el jardín y lo que me gustaba eran las perspectivas que te daba de verdes, ¿no? Entonces, sacándole todo el provecho al tema del concepto de que quería que la casa se jalara, la abrí. Entonces, partí la casa en dos cuerpos y estos dos cuerpos se reflejan. De acuerdo, en temas así, ¿no? Ahorita vamos, si quieres, a detalles más chicos, pero me gustaría para entender este eje, Abraham, si me sigues abusando, cuidado con el vidrio. Entonces viene una cosa que en el despacho nos caracteriza, que es el juego de la estructura. Entonces tenemos un volado de 11 metros, cuidado con el vidrio. Mira, vente para acá, aquí lo ves todo corrido, todo flota, ¿no? Llegas. Es impresionante. Y creo que de aquí podrías lograr una toma muy padre. ¿Cuánto es lo que vuela la pieza? 11 metros. 11. Y ese es el juego de lo que tienes, ¿no? Tienes estos dos volúmenes y para enfatizar, a mí me gusta mucho jalar los ejes, ¿no? Entonces, por un lado tengo un árbol, por el otro lado tengo la perspectiva y abro la casa en dos volúmenes, ¿no? Y ese es el concepto de la casa, o sea, esas entradas de luz, estas entradas de la luna, del sol, de todo lo que te pueda dar, ¿no? Y dos volúmenes muy limpios, lo más limpio que se pueda en el tema y obviamente estructuralmente creo que es un trancazo. El de allá de por sí ya es interesante que tiene 6,5 metros, este tiene 11 de largo y si lo ves en perspectiva es donde se aprecia porque rebasa la línea de lo que viene siendo el vidrio, ¿no? Que te separa. Y esto nos da un poquito la idea del terreno original, era este. Eso ahorita te platicaré que va el día de mañana en esta parte aquí, que puede ser gimnasio, alberca, todo, dependiendo quién vaya a comprar la casa. Esta casa tenía para clientes dirigidos. Por cosa del destino, tienen que irse de la Ciudad de México a otro tema de trabajos. Y entonces giramos un poquito la casa en tema de venta. Y entonces estamos dejando en opción esto. Y si te fijas en referencia a los vecinos, estamos mucho más arriba porque estás pisando lo que era la anterior casa. Lo único que quedó de la casa es ese muro negro. Lo único. Y esto me da pauta a que lo que yo estoy viendo de los jardines de los demás son las copas, ¿no? Bellísimo. Y no los troncos. Que ese recurso lo usamos mucho en el despacho, ¿no? Entonces te invito otra vez aquí en la casa con los volúmenes, e inclusive si te fijas, ese volumen de allí tampoco tiene una columna de tal forma que te integra, ¿no? Y tienes esta terraza sin una sola columna. ¿Cómo la resuelves estructuralmente? Estructuralmente tienes que resolverla desde aquí, mi estimado Abraham. Son estas dos, pero ahorita te vas a quedar de a 4. Esas dos columnas se quedan en esta losa y abajo hay un estacionamiento para 12 coches que no tiene columnas. Entonces es una retícula de IPRs
colada en traves de concreto, de tal forma que tiene la subestructura y después la estructura arriba, ¿no? O sea, es como un edificio sin que las columnas lleguen al techo. Sí, ahorita es una de las cosas más, digo, tú que te gusta el tema de entender esto, esta columna ni esa toca la estación. Digamos que yo abajo tengo un estacionamiento para 12 coches, estas se jalan aquí y la subestructura se va a los laterales, ¿no? Entonces tienes esto, vamos a verla un poquito. ¿Cuánto mide del espesor de esa losa? Es de 70 centímetros, pero el truco en eso está en los IPRs que tiene integrados en las mismas traves, ¿no? Entonces es un tema medio fuerte. Esta casa, como en muchas de mis casas, una parte muy fuerte del presupuesto se va en la parte estructural. Y aquí te da un tema. Ese es un punto bien importante, la estructura. La estructura, yo soy de las cosas que creo que los arquitectos tenemos que sacarle jugo porque te vuelves más libre, ¿no? Entonces aquí jugando con el tema del concreto, si te fijas tienes una doble altura, toda corrida, que en un lugar del estacionamiento se vuelve un triple. Y después quise jugar, y le vamos a dar la vuelta ahorita con la cámara porque tiene lugares muy padres, con una escalera que flota, literalmente flota, en el tema para no poder en ningún motivo tener en duda quién compite con quién del concreto y la madera. Si pasas desde aquí, lo que yo quería lograr, y siempre digo que donde hay una buena puerta, hay una buena casa. Entonces, si tú llegas desde aquí, mi estimado Abraham, ves, y abusando, no sé si te puedas sentar aquí. Claro que sí. O sea, yo lo que estaba buscando son estas perspectivas de que la escalera fuera lo más limpia posible con el fin de que flotaras hasta el jardín. De tal forma que estando aquí, también, aunque tengas el volumen más hasta atrás posible, disfrutas de igual del jardín, ¿no? Y el hecho, ¿no? De lo de la escalera. Muchos me decían, es imposible esa escalera. Bueno, he metido a 20 personas en la escalera sin que se mueva. O sea, todo el hecho está, obviamente, trabajan hasta los vidrios. Pero son vidrios de 9.7, ni de 19, ni nada. Simplemente es en el tema, que es una armadura, que la cual quitamos las vibraciones en tema de este vidrio y los de allá, y flota toda corrida y sigue flotando, ¿no? Es espectacular. Y es acero, ¿verdad? Es acero. Insisto, es una armadura, la cual haces escalera y juegas hasta inclusive con el detalle de la veta y después juegas también en cómo intercepta el vidrio y sale otra vez de la misma escalera. Es un detalle mucho que hacemos en el despacho. Y que, ¿cuál era la intención? Que este lugar, su perspectiva también fuera el jardín, porque es padrísimo el jardín. Hemos hecho casas fuera de México donde tienen exageradamente padres jardines, pero esta casa no le pide nada a una casa de exterior, ¿no? Claro. Fíjate cómo fuga, ¿no? Sí, es un cuadro completamente verde por estar más arriba del nivel de la casa de atrás. Así es, así es. Con gusto ahorita vamos a ver todos estos detalles. Y esta casa tiene el tema de que en vez de tener un puente que va a la recámara sólido, yo lo que quería que cuando tú estuvieras aquí, tuvieras las perspectivas hasta arriba. De tal forma que vuelvo a decir que la claridad del espacio también se da por los metros cúbicos como tal, ¿no? Entonces, llegando por aquí, ahorita vamos a salir por esta Apunten parte. las lecciones, estructura, lo más importante, metros cúbicos. Metros cúbicos, bueno, aquí vuelves a tener... La conexión con el jardín. Sí, tienes en el tema, tienes tu doble altura en lo que viene siendo la estancia y obviamente en la perspectiva para fugar y presumir en el buen sentido este volado, ¿no? Este volado sí, como te da y te digo, no tienes un solo punto de apoyo hasta 11 metros hasta el final. Y vuelves a tener perspectivas hacia los lados, ¿no? O sea, por todos lados traté que en el esquema los muros no te estorbaran y tienes muros, si me permites desde aquí, que puedes ir cerrando, o sea, como estos que ahorita voy a hacer. Llego y si necesitas segmentar, segmentas con puertas largas y sigues jalando puertas. O sea, si es necesario, pero en el día a día la intención de la casa es que es una casa grande, pero no queremos que se vea chica como tal, ¿no? Entonces llegas y, por ejemplo, aquí en esta parte de aquí, tienes lo que viene siendo, nos prestaron los muebles nuestros amigos de Sierra con el fin de montarla. Aquí la verdad es que tienes familia de desayunador y lo mismo pasa con esto. Tienes otra puerta que, dado el caso, tiene esto para que se esconda. Ahorita vas a ver un poquito de ruido, ahí lo tienes. Y esto se segmenta. Y esta pieza entra perfectamente aquí, ¿no? De tal forma que también puedes bloquear por completo la cocina si es necesario, ¿no? Y es un esquema. A ver, cada día yo estoy más seguro
de que la relación de la cocina con todo el espacio no hay que estarlas escondiendo. Entonces, si hubiera un tema de que ya acabaron de comer y todo y esto es un desastre, tienes la opción de poderla cerrar y no importa las formas que tengas, sino cómo se integra, ¿no? Y otra de las cosas que me gusta hacer cada día más es extender los muebles como este mueble, que empiezas desde, pues obviamente hornos, tal, y acabas en el tema del family. O sea, no tiene por qué ser otro mueble diferente, porque si tú haces eso, segmentas las líneas longitudinales y es lo mismo de este lado. Si tú ves este lado, la puerta, cierro esto, cierro la alacena y entonces extiendes, al tener el mismo material que da la vuelta, extiendes mucho más el tema que se vea limpio, ¿no? Entonces tienes la cocina, la cual me inyecta, estas son ventanas eléctricas, lo de los lados, me inyecta luz así, que también me la regala al estacionamiento. Tengo luz en esta parte de aquí. No tengo los refris ahorita en esta parte de acá, pero tienes temas de servicio de este lado, lavanderías, todo esto, y te vuelves a integrar al hecho de la casa. ¿Qué quiero decir? A ver, es una casa así grande, pero muy fácil de vivir, ¿no? Formatos de todos los pasillos mínimo miden 1.50, el baño de visitas, que le jugamos un poquito a que resalte la piedra y entonces tienes un negro con el fin de que remarque y hacer un poquito más de show en este espacio de aquí, ¿no? Los traes en perspectiva. Me gustaría bajar contigo y después subimos a las otras plantas, porque esta casa, obviamente, peatonalmente entras por aquí, pero creo que es importante que veas esto. Y me adelanto una luz que esta no la prendí. ¿Sabrán? Síganme los buenos. ¿Este es un guayabo japonés? Ese es un guayabo japonés, te puedes comer si tiene frutas. ¿Dónde están las frutas, jóvenes? ¿Dónde están? Todavía no han llegado las frutas. Bueno, no veo ninguna. Bueno, quiere decir que alguien se las comió, ¿no? Pero, bueno, déjame ver en tema. Tienes tu entrada, sí tienes suficiente luz. Este es el estacionamiento. Las dos columnas que viste, una está aquí y la otra está acá. La lógica era que yo tuviera dos columnas aquí. Claro. Pero te truena el espacio. El mismo material, y esto lo repetimos siempre, el mismo material que viste en la sala es el mismo material que tiene el estacionamiento. El otro día nosotros dimos un cóctel aquí y que la gente creía que era un salón de eventos, cosa que no. Porque te puede dar eso, cierras esta puerta o cierras esta, tienes los detalles de luz así completos y en el uso pues te caben 12 coches aquí si quieres, ¿no? Pero lo más interesante, que en un espacio donde caben 12 coches, no hay columnas. Y tienes dos cargas puntuales importantísimas. ¿Cómo se resolvió esto? Pues con dos retículas que aparecen hasta allá y dos que atraviesan aquí en IPRs, anillados, ¿de acuerdo? En traves de concreto, todas completas así, ¿no? Entonces llegas el día de mañana, dependiendo quién vaya a comprar la casa, porque como te decía, mis clientes ya están viviendo, digamos, por Monterrey. Dejamos ahorita esto en stand-by con el fin de que dependiendo quién la quiera, diciéndote que la casa que me hiciste favor que estamos vendiendo ya se vendió. Excelente. ¿No? Y te voy a compartir algunas fotografías. Veo que me quitaron el circuito. Entonces, esto lo estamos dejando ahorita en stand-by. Es la única parte de la casa que no está construida, que puede ser un gimnasio, puede ser una alberca, puede ser un estudio, lo que necesites. Es la única parte que estamos dejando. Yo había empezado a hacer la alberca, pero en fin, aquí te da un poquito la idea que este era anteriormente el terreno natural, ¿no? Y entonces, sabiendo que el terreno venía en declive, yo aproveché el nivel medio de banqueta porque en el Pedregal lo máximo que puedes hacer son 2 niveles y digamos que este es el sótano, pero es la situación de lo que te da y lo que quería yo era subir la casa para que tengas mejor perspectivas, Ok. ¿no? Pero ya te da un poquito la idea. Entonces, quien la vaya a adquirir la casa, tienen el uso para lo que necesite, ¿no? Y aquí tienes una perspectiva bastante interesante de cómo te fuga un espacio tan grande sin columnas. Ese espacio está muy potente, ¿eh? Sí. No, bueno. Está llena de sustracciones de piso a techo. Con mi amigo el ingeniero Ribé me dice, necesito 2 columnas. Digo, no hay forma. Vamos a solucionarlo. Y es un gato. Yo soy eso. No llegas, ¿no? Buscando y bueno, Oye, y se logró. ¿Qué te dijo? Porque ¿cuántas toneladas de peso están? Bueno, esta casa, como la ves, tiene 350 toneladas de varilla. Pues, para que ubiques, 350 toneladas. Es que prácticamente tus casas serían de concreto.
Bueno, toda esta casa, excepto algunos muros, son de concreto. Entonces, tu entrada a diario, inclusive cosas tan sencillas, pero que ayudan mucho en el día a día. Este muro, en vez de que fuera perpendicular, paralelo a este, lo abro con el fin de que puedas tener una salida mucho más fácil de los coches, ¿no? Claro. Llegas aquí y esa es la salida que es paralela a la entrada peatonal. O sea, respetas este árbol también. Aquí todos son los de servicios, bodega y todo. Excelente, Jorge. Bueno, mira, entonces tienes esto y pues no es un estacionamiento cualquiera, ¿no? Porque, insisto, hicimos un cóctel por un tema de la casa y la gente ubicaba que era el salón de fiestas. No, es el estacionamiento en el uso diario. Esta perspectiva me encantó. Sí. Y abre, ¿me entiendes? No el estacionamiento rígido, sino también, si se vale comentarlo, hay diseño en el estacionamiento porque este tipo de diagonales favorece la circulación de los coches. Claro. Hasta en tema de giros y todo, ¿no? ¿Cómo estacionan los coches? Básicamente van 5 ahí, 6 aquí pueden llegar, dejando 2 ahí, ¿no? Okay. O sea, hemos metido 12 coches que si pones 8, bueno, se mueren de la risa de cómo los sacas. Pero quisimos hacer el ejercicio con todos los proveedores y metimos 12 coches abriendo bien las puertas. Gracias a que no hay columnas. Claro. ¿No? Entonces tú llegas, tienes esta casa que también yo siempre digo que si te la compra una gente mayor, quien te corre es las escaleras. Entonces tienes un detalle que tienes elevador. Entonces llegas, cualquier cosa, llegas hasta recámaras. Fresco. Esta parte de aquí te permite ir a circulaciones hacia la cocina, que es muy práctico que tengas esta opción y que independientemente tiene los mismos acabados. Y toda esta parte aquí son las lavanderías y cuartos de servicio, pero esta te va directito. O sea, entonces las circulaciones de la cocina también están bastante limpias. Esta yo digo que es tu entrada a diario, entonces tenía que marcarse bien. Y se repite el esquema de la escalera flotando. Y le da calidad. Yo siempre he dicho que las escaleras embellecen los espacios, ¿no? Sin duda, y más forradas de madera. Más forradas de madera. El vidrio está incrustado en él como diseño, ¿no? Oye, y ese jardín, o sea, este espacio se va a poner 20 veces mejor cuando ese jardín... Sin duda. Y fuga hasta allá. Y entonces es otra vez alargar las líneas, ¿no? Exacto. Es alargar y alargar y alargar, ¿no? Yo les llamo ejes de mobiliario, pero esto podría ser un eje de jardinería. Sí. ¿Cómo va cambiando la luz, verdad? Porque cómo va entrando. Soy amante de la quinta fachada. O sea, en el fin de ir inyectando luz. Esta casa, el día que te animes, es más bonita de noche que de día. Porque todo el detalle que tiene de luces es impresionante. Aquí vas, te recibes ya otra vez, la misma escalera del estacionamiento te arroja en el buen sentido en el vestíbulo, ¿no? Y llegas y el formato de una puerta. O sea, la puerta mide 2.70 por 2.70, ¿de acuerdo? Y la mueve un niño. Una bisagra hidráulica. No. Un tejuelo, se hacía hace 500 años. Excelente. ¿Me entiendes? Llegas, una gran puerta y tienes un detalle, un tejuelo, obviamente con un IPR escondido para que no tengas tema. Pero insisto, mira el viaje que tiene. ¿No? Impecable. Buenísimo. Y aquí otra cosa, digo, ya entre arquitectos, el hecho que no tengas ningún elemento vertical allá te abre la perspectiva, independientemente que lo que estoy buscando y enfatizando se aleje hasta el final, busco que se abra. Claro. ¿No? Y entonces la arquitectura no solamente es así, sino también así, ¿no? Te invito arriba, mi estimado Abraham. Empezamos a ver, todo el pasillo es una estructura de acero. Sí, y te da estas perspectivas que puedes abrirlas o cerrarlas. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene? Tiene 1.800, contando el estacionamiento. Elena Talavera me hizo favor de armar todo un tema para tener un evento. Saludos, Elena. Sí. Qué belleza. Sí, no, y armó aquí, y armó allá, y dependiendo si la persona que el día de mañana adquiere esta casa a mis clientes, pues puede haber una cuarta recámara aquí, y por eso tengo esta salida aquí. Ok. ¿Por qué? Porque no sabemos, como nos pasó en la casa que me hiciste favor de filmar, que insisto, ya se vendió, le adaptamos 2, 3 cosas, ¿no? Entonces, vuelve a lo mismo, soy muy celoso de los remates. Entonces, tienes un remate de cuadros aquí, y aquí tienes el remate del jardín. Pocas casas te dan esto, ¿no? Que tú llegues, obviamente creo que era un error que esto fuera sólido, sino en el tema de que te dé espacio, comulgas con el espacio también del family, o sea, no tiene que ser segmentado. Entonces este volumen se abre hasta esto y te enteras de todo. Y aquí tienes lo que viene siendo la recámara principal.
Toda la carpintería es de encino. Toda la carpintería es de roble blanco. Roble blanco. Roble blanco, mira. Con razón está tan bonita la veta. Ponme un pero, mi estimado sensei. ¿Qué orientación solar tenemos atrás? Oriente-poniente tienes. Entonces llegas, voltea a ver la vista que te da y esto te da un poquito los niveles. Lo único que nos quedó de la casa anterior es eso. Pero fíjate la perspectiva. Ricardo Legorreta bien decía en una conferencia que nunca se me va a olvidar que dio en la escuela, que tu terreno termina no donde dice el notario, sino hasta donde están tus ojos. Entonces, si yo hubiera dejado la casa donde estaba, de acuerdo, obviamente yo cumpliendo con el detalle del reglamento de construcción, porque mi entrada es por allá, sin afectar temas, pues fíjate cómo fuga, ¿no? Claro. Si no me hubiera quedado encastonado ahí, ¿no? Sí. Entonces tienes lo que viene siendo la recámara, como tal, toda la recámara, así como la ves, flota. A ver. No hay forma que la bajes. No hay forma que la bajes. Tienes toda esta parte de aquí, lo que viene siendo el vestidor. Es que yo estoy flaquito, jóvenes. Yo también, yo más. Tus entradas de luz, ¿no? Baño. Qué bonito cómo resalta la madera aquí. Baño, el efecto también otra vez de la luz aquí arriba. El mismo material que viste en el estacionamiento es el mismo material y orgullosamente Santo Tomás mexicano con llaves Elvex. Vamos a pedir mexicanas. O sea, México, bueno, y aquí hacemos estos detalles de Hans y tenemos detalle de luz. Bueno, sí, esto es un vanity que aparte te da mucha más luz. Mira, ahí está, bueno, a esta hora del día no se ve, pero ahí la claro, tienes. se distingue un poco. Se distingue un poco. Y tienes el hecho, obviamente, soy muy amigo de las puertas así, porque no estorban. Claro. ¿De acuerdo? Muy de los japoneses, ¿no? Exacto. Sí, Los japoneses nos dan clases en esto, ¿no? Toda la beta sigue, o sea, el mismo tablón que tú tienes aquí es el mismo tablón de esto, o sea, hay ese cuidado, ¿no? El mismo triple da la vuelta todo corrido, o sea, cuidamos mucho lo de las betas, ¿no? Sí. Llegas, tienes así. Déjame grabar rápidamente el baño para el próximo propietario que sepa dónde se va a bañar. Qué bonito, las dos regaderas, muy amplio el espacio y dos sanitarios. Y dos sanitarios, y tienes, insisto mucho porque mucha gente no hace caso de esto, pero esta beta llega, corre completa. Entonces no vas, ¿cuántas veces ves esto segmentado en diferentes, ¿no? Entonces tienes todo el cuidado de la beta, un pool, cajones, ¿no? O sea, puertas, que también terminamos con el mismo mármol, que se me hace de padre porque si dejas cosas para los zapatos, cosas por el estilo. Es buen detalle. Es interesante que también esté terminado eso. Claro, y dura más la madera. ¿No? Y segmentamos, como te fijas, las puertas de los baños corresponden exactamente a las líneas de lo que viene siendo el mármol, porque cuesta hacerlo mal o bien igual, ¿no? Y me gusta mucho que tengas esa simetría en la colocación del mármol. Llegas. ¿Qué dimensiones tiene la recámara? Esta recámara tiene es más, con balcón tiene los 11 metros y vas de 5,5 a 3,70 ya. ¿Cómo fue esa decisión de hacer esos ejes en diagonal? Porque el terreno no era así, dije, y dije, ¿para qué lo corrijo? Se le voy a sacar ventaja. Entonces, cuando tú caminas, sacas el detalle y que fugue y que se nota que son dos volúmenes ajenos y uno sale más que el otro. O sea, fue romper y romper y romper el concepto, pero yo buscaba esos árboles, ¿no? Yo buscaba que tuvieras ese tema y que donde estuvieras en la casa los vieras, ¿no? Jesucristo, qué gran aprendizaje. Apúntenle bien, jóvenes. No, o sea, el terreno termina donde la visual. Donde la visual. Entonces tienes que cuidar las visuales, sin duda. Por ejemplo, sembré estos árboles porque la visual de ese lado no era lo correcto y además ahí ves las casas abajo, ¿no? Claro. Entonces dije, a ver, todo esto es bueno. Aquí siembro árboles, ahí estoy creciendo un poquito más eso, de tal forma que tienes esto y además escucha estos silencios tan padres, ¿no? Está padrísimo. Qué belleza. ¿No? Y el terreno se rellena. Bueno, a ver, la casa estaba en esta parte de aquí y yo lo que hice, la rasuré, la dejé allá abajo, nomás dejé esa parte del patio y me vine para acá atrás y tomé mi reglamento en relación a la entrada que tienes por la calle de allá. Ajá. Entonces el pedregal te obliga máximo 2 niveles y esto estás en el segundo nivel ahorita, en un terreno descendente, ¿no? Entonces, estudiando un poquito el reglamento, por eso pudo ser, ¿no? Tienes este espacio, pero insisto mucho en esto, Abraham, ¿no? Tus fugas que sean padres, ¿no? Belleza. Y limpio. De piso a techo. De piso a techo. Tú llegas,
Los mismos cuadros de mi buen amigo Adán Paredes van de arriba abajo, de tal forma que también los aprecio. Este es un cuate oaxaqueño que nos prestó la obra, y mis respetos en tema, pero me buscó algo que tuviera toda una serie, ¿no? Entonces la serie tanto la veo desde abajo para arriba gracias al detalle del vidrio, ¿no? Entonces llegas y vuelves a lo mismo y cosas que van pasando. Que esto, digo, este árbol ya nos va a crecer. Esta barda, mi estimado Abraham, la levanté en el punto que solamente pueda ver yo verde. Este árbol me va a hacer la función del techito que me pusieron recientemente allá, por eso está lo del árbol, pero entonces tú pasando de estas habitaciones a las otras, mi intención es que veas verde, 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 y fíjate la privacidad. Estás dentro de la ciudad en todo y no ves casas. Y no necesitas cortinas. No, es un error. Claro. No, una cortina en una ventana es mejor poner una pared, ¿no? Esa es una buena aprendizaje. O sea, llegas aquí tienes lo del elevador, ¿no? Que el día de mañana siempre es un tema, tienes un family, que a su vez también se integra con la parte de abajo y haces que la estructura, o sea, yo quise sacarle todo el jugo al tema de la estructura de concreto con la metálica, entonces se abraza, le da vuelta a la columna flotando, ¿no? O sea, que jugáramos con tema de lo de los vidrios, a que lo que es la parte estructural se pueda en el buen sentido presumir, ¿no? Tienes aquí otra, tienes un tema de blancos, llegando, bueno, tienes todo un closet de blancos y todo esto, lo que necesites, ¿de acuerdo? O sea, bastante profundo. Sí, es todo el tema. Obviamente estos muros son de concreto, porque es lo que permite que pueda volar lo que está volando la casa. Como diafragma, diría el maestro Rafa Pardo, ¿verdad? Sí, sí. Baja. Llegas aquí y otra vez esta gran sorpresa, ¿no? Que para mí se me hace padrísimo esto, que a la altura que tú estás, tenga la perspectiva, y yo te podría decir que tengo medio kilómetro de vista. Buenísimo. Pero espérame, medio kilómetro de vista dentro de una colonia súper densa. Pero esto se logra por el tema de altura que nos permite el terreno descendente y ascendente de las demás casas, ¿no? Y obviamente estamos plantando todos los árboles para que todavía se funda mucho más este tema. Llegas y ya que yo soy caprichoso de vista, de formas, me vas ahorita a cuestionar eso, a ver cómo ves, Abraham. No puedo cuestionarte nada más. No, por favor. Oye, admiro tu obra. Fíjate el tema del lavabo, la forma que tiene. ¿Cómo? Curiosamente es la forma del terreno. Ok. Y lo tengo en el otro baño también. Entonces, en vez de que tuviera que ser lo que tiene que ser, simplemente lo hago por segmentar la parte húmeda, ¿no? Y jugar con este tipo de cosas que se me hacen simpáticas y te da una perspectiva muy padre. Tienes la regadera, tienes esto, tienes tu espejo para vestirte y obviamente todo el tema de vanities y cosas por el estilo, ¿no? O sea, a ver si con este ahorita, si lo puedo prender. Bueno, ahí bien, ¿no? Ahí se ve, Excelente. ¿no? Y solamente has visto dos materiales en la casa. El roble y nuestro famoso Santo Tomás, que uso muchísimo. Y el Santo Tomás viniendo, nosotros lo compramos en Puebla, pues viene con placas de 220 de altura, todo el tema de nichos que tienes atrás, que no cuesta nada ponerlos bien, ¿en qué sentido lo quiero decir? Las líneas son los que te marcan el tema, detalles escondidos, porque no tienes por qué ver la ventana, sino ventilas en este punto. ¿Toda la cancillería de qué material Es de PVC, Sí. PVC, de tal forma ahí de que es silenciosa hasta decir basta. Todos los closets tienen este tema con vidrios de protección UV, o sea, por más ropa que pongas aquí no se va a decolorar. Ah, ¿no? genial. Y lo que ya estamos haciendo es que también ya estamos integrando luz en los vestidores de esa forma, ¿no? Es un gran detalle. Que antes no lo teníamos, pero si algo ha evolucionado en tema de construcción, es la cantidad de luminarias que no teníamos hace, tú lo sabes, hace 5 años. Sí, sí, sí. Hoy tienes que estar al día de todo lo que, de la cantidad de luces que hay en opciones, ¿no? Y bien de precio. Está evolucionando mucho, ¿eh? Mucho, y además de poco consumo, ¿no? Exacto. Que antes de esto tenían que ser 60 watts y ahorita máximo son 4 watts y te dan lo mismo. Todas las lámparas que tú tienes, digo, da siempre buscando, que no pasemos de 2000 a 2700 grados para que la atmósfera que te dé sea cálida. 2700. De 2300 a 2700 se me hace a mí en lo residencial, se me hace lo correcto para tener un ambiente cálido, bonito. Excelente. Que, oye, como digo, que no parezcan carnicerías, ¿no? Ok. Bueno, tienes el detalle de luces. Sacamos mucho esto de los cajillos, que son las cosas más sencillas, pero creo que son detalles de oportunidad, ¿no?
que la misma puerta te da un cajillo. Esta terraza también, si tú te fijas, lo normal hubiera sido, lo normal no es normal, hubiera sido paralela. Pero el mismo detalle que tiene el lavabo es el mismo detalle que tiene la terraza y te hace un gesto bonito de girar más para allá, ¿no? Esta es una de las ventanas, ya que me preguntaste, que tiene ruedas. Yo llego, si te fijas, levanto y le salen ruedas, y entonces la mueves perfecto. Llegas. Eso nunca se ha visto, joven. Y llegas y la bajas y la cierras y empaca de los 4 lados. Entonces el silencio es completo. Vuelvo a subirla, si quieres ver. La subo, mira cómo sube. Sube la ventana y de alguna forma fácil, tienes que ver que esta puerta pesa 200 kilos. Gracias a las ruedas te permite eso. Y es el giro que te decía, ¿no? Ese gesto bonito, fino, que no hay cosas como tienen que ser, más bien lo que tú sientas que tienen que ser, ¿no? Llegas acá y abrir esta puerta para mí representa un detalle muy padre, ¿no? Tienes el family que te hace vivir de estos espacios padres para arriba, para todos los lados. Tenemos una segunda recámara independientemente de la principal. Esta fue muy polémica porque exactamente tú como arquitecto sabes que atrás de esta pared es la entrada principal. Yo quise dejar en mudos, en silencios la fachada. Entonces volví a hacer el mismo esquema del patio así girado, el hecho que tengas unas plantas que no las tenemos ahorita aquí y que la fachada fuera ciega. Entonces darle esta tranquilidad que tampoco desde la calle viera. Entonces creo a mí en lo particular me gusta mucho este tipo de sorpresas. A mí me encantan. Una vez que llegan las macetas y todo esto, bueno, plantas, te integras y nadie digo, para uno de los valores también en la arquitectura es la privacidad. Exacto. ¿No? Y este cuarto y este baño son exactamente igual que el de allá atrás, otra vez con el gesto así, que esto te permite, en vez de que tú tuvieras el lavabo aquí, el gesto que te da esto y que te permite entrar. Y esta figura es la figura que tiene la estancia con la biblioteca, es la figura del estacionamiento, es la figura de los balcones. O sea, jugando un día, dijo, es la ¿por qué figura no del hacemos? vacío. ¿No? Ajá. Es llegar un poquito y tener esa libertad en ese sentido de hacerlo, ¿no? Es cierto, ¿verdad? 3 materiales. El Santo Tomás, la madera. Y el estacionamiento tiene el Santo Tomás. El blanco. Sí, lo noté. O sea, no es ir y en placa. Sí, en placa, ¿no? Qué bonito. Hacen un contraste muy elegante, ¿no? Sí. Ese gris, pero todo lo demás amarillo y el blanco neutral. Y la carpintería muy sencilla, pero muy tema padre. O sea, las zapateras abren al 100, ¿no? O sea, sencilla, pero que funciona, ¿no? E insisto, el tema de las vetas también es súper importante, cuidar eso. Excelente. Da igual ponerlo mal que bien, siempre lo digo. Entonces, vamos a ponerlo bien. Puertas de piso a techo siempre. Siempre, porque te hacen no te los contaminan, ¿no? O sea, hacen que vuelen, ¿no? Y hay que ver quién la va a habitar esta casa, ¿no? Es adaptarla después, que si quieren un escritorio, lo que chequen. Pero digo, creo que las primeras cosas están determinadas y estas sorpresas de que yo paso y veo eso, a mí se me hace muy padre, ¿no? Por eso este puente es amplio y que tengas el detalle de cómo brinca hasta la parte de hasta allá, ¿no? Me encanta ese remate verde. Y del otro lado tienes lo mismo. Este árbol, yo espero que después de lluvias ya nos tape el techito que es reciente el de allá. Pero el caminar por aquí, fíjate qué cosa más padre, insisto. Es cierto, eso se va a poner muy bien. Mira, ve esto, Abraham, que son los regalos que te da la naturaleza. El pirul, uno de los árboles favoritos de Luis Barragán. Él después se los llevó a las arboledas, porque desarrolló tanto el Pedregal como las arboledas por Lomas Verdes. Y son los árboles que ves en Calzada de los Jinetes y todo. Pero este árbol es endémico del Pedregal. Excelente. ¿No? Es el que está al lado del bebedero. Sí, todos esos árboles. Ajá. O sea, él tenía uno también que le llaman el palo bobo, que le gustaba, que también lo vas a encontrar allá. Pero la arquitectura de Barragán no solamente se llevó los tabiques, se llevó la vegetación. Y este es endémico del Pedregal, ¿no? De poco consumo de agua. Y lo mismo pasa allí en los Jinetes, ¿no? Que no lo ves en otro lado, ya lo bajaron después a satélite. ¿Cuánto tenemos de altura aquí? De altura de la parte de donde están los sofás hasta ahorita, 750. Hay un tema con la monumentalidad en la arquitectura mexicana. ¿Qué opinas de eso? Tu arquitectura lo demuestra completamente. Pues a ver, creo que es yo creo que quien la detonó fue Luis Barragán, porque se escondió muchos años en el funcionalismo, de que estuvimos copiando de muchísimos lugares de Estados Unidos, lo que tú quieras.
Y hay un movimiento muy padre que está en el sur de la ciudad, que lo tenía Tolini, lo tuvo varios arquitectos, entre ellos Tema de Barragán, porque José María Buendía. José Chema Buendía me dio clases, siempre digo que fue mi mejor profesor. Y Chema Buendía tiene casas funcionales. Chema Buendía hizo más de 200 casas en el Pedregal. Y te podría decir que 190 son funcionalistas y después cambió y se fue a vivir a Coyoacán, ¿no? Y todos empezaron a buscar esto que tú comentas de buscar las escalas en un tema mucho más fuerte y quitarnos esos segmentos de losas delgaditas, porque se echaban competencias Artigas con Atolini de quién hacía las losas más delgaditas y techos más chicos. Entonces a mí me ha tocado desafortunadamente tirar algunas casas de otros arquitectos que no me atrevería a una de Atolini, no me atrevería. Una vez me dieron un cliente enorme, dije no lo voy a hacer, y lo hizo otra persona, me dolió muchísimo porque era una casa muy padre de Atolini de las anteriores. ¿Y no se podía hacer algo como para...? No, de esas cosas que digo, arriba, no, a ver, yo, de los cuates que mucho admiro es Atolini, porque toda la arquitectura nos toca ir evolucionando y Barragán dejó algo y Legorreta hizo algo y Atolini la transformó padrísimo. Una de las cosas más padres que está muy cerca de aquí es la iglesia de Santa Teresa, que la hizo Atolini. No sé si la conozcas. No, pero podemos ir a conocerla. Claro que sí. Para mí es de las iglesias más bonitas que tiene México. Y es de Atolini. O sea, ahí se nota, para mí en México es la iglesia más bonita. La más bonita que hay. Es increíble. Entonces, viendo sus arquitectos, que después de que giraron, ¿de acuerdo?, en un tema, creo que uno de los recursos que tiene la arquitectura mexicana, que pocas arquitecturas tienen, son este tema de escalas. Pero, respondiéndote a la pregunta, ¿quién lo detonó? Pues obviamente Luis Barragán, en las escalas de todos sus temas de conventos, pasarlos de haciendas, pasarlas a casas, ¿no? Una de las casas más bonitas del Pedregal pues es obviamente de Barragán, y es lo que tienen este tipo de escalas. ¿Qué no había? Pues el hecho de segmentar y de jugar estructuralmente como lo estamos haciendo ahorita, claro, sabiendo que también Barragán era ingeniero, pero buscaban hacer cosas, y yo no es que esté diciendo que yo estoy evolucionando en hacer cosas, simplemente tratas de ir poniendo tu granito de arena, ir transformando como también lo hizo Atolini, como lo hizo Legorreta, y todos, claro, todos en la escala de donde tenemos que estar cada uno, pero pues siempre busco yo el tema de la evolución y divertirme haciendo este tipo de cosas, ¿no, Abraham? Se siente que te diviertes. Sí, ¿no? Y una casa totalmente diferente a la que vimos la vez pasada. Que debo decir que llegabas a 1.700.000 vistas. Sí. No está fácil, ¿no? No, para nada. Sí. Eso habla del poder de la arquitectura, que la gente cada vez está disfrutándola más porque aprende. Te invito a la terraza, vente. La entiende. Sí, te invito a la terraza. Puse estas marcas porque si no entiendes la casa, seguro te das, pero otra cosa interesante, en todo, de ancho a ancho, no hay una sola columna tampoco, ¿no? Si te fijas, flota. Sí, esto está muy loco. Loco sencillo. Sí, ¿no? Sí, porque la línea continúa, pero al final, ¿qué está cargando? ¿El vidrio? O sea, el volumen este de acá. Sí, no, bueno, todo flota, ¿no? Sí. O sea, aquí no hay apoyo desde esta columna hasta... Y puedo mover todos los vidrios para un lado y moverlos para el otro lado también, ¿no? A ver, siempre digo que esto es tejer en obra. No quedarte una lámpara arriba, sino el hecho que la bajes, ¿no? Claro. Llegas. Y después puedes ir haciendo otras cosas, digo, que no las estamos haciendo ahorita porque no conocemos al futuro cliente, pero este tipo de cosas les pones muy Barragán, hoja de oro, hoja de plata, que no es caro, parece caro, pero le pones, y entonces la luz que replicas trae esos dorados padres. Hermoso. Y eso es lo que hacía Barragán, ¿no? Reflejar dorados, ¿no? Pintar la luz. Pintar la luz. Qué bonito ambiente este. Sí. Y que fluya, ¿no? Si tienes un ambiente allá, tienes un ambiente aquí. Hace rato, antes de que tú llegaras, yo me senté por aquí, y tú que eres amante igual yo de la arquitectura, fíjate el jugar en esos silencios, cómo la vegetación te va buscando. No sé si logra tu cámara, tu lente, salir, ¿no? Y encontrar. Se asoma, sí, claro. Se asoma fino, ¿no? Que se te antoja dejar la puerta abierta, ¿no? Y se vale. Se vale, claro, porque tienes tu puerta hasta el final, ¿no? Y lo que te decía de Adán Paredes, ¿no? El hecho de que tengas 4 cuadros en su misma serie, ¿no? Ah, qué bonito círculo. De Oaxaca. De Oaxaca, tipazo este cuate. A ver, este cuate es de los fuertes de Oaxaca y nos creyó en nosotros en poderla montar la casa. Este también es de él, ese también es de él. Cantan las lunas, sí. Ve la sandía de hasta allá, ¿no?
Está poderoso. Es como Sulayes Sí. se mezcló con Tamayo. Sí, y esta es de una amiga Pilar, que también pinta padrísimo, que nos prestó los cuadros. También los negros que están acá. Sí, también los negros. Y después tiene cosas muy padres porque Muy bonito. a cada lugar que va trae tierra. Entonces hace cuadros de tierra, perdón que te moleste hasta acá. Pero, por ejemplo, Pilar es mucho de hacer esto. Digo, en formato grande aquí porque nos prestó esto. Pero todas estas son tierras de diferentes lugares. Yo sé que está muy sencillo, pero pues la vida es esto, ¿no? Somos tierra. Somos tierra y entonces son tierras de cada lugar, ¿no? Entonces ya tiene y lo hace, ¿no? O sea, por allá arriba tiene uno de cenizas del Popo, que están increíbles, ¿sí sabes que es el de la recámara? Bueno, padrísimo. Y aquí ves, desde aquí también, si la puerta de esto está abierta, por eso está esa lámpara allá, porque te fuga también en perspectiva hasta allá arriba. Entonces, cuando de noche está prendida, la de hasta allá arriba, ¿no? Te queda, ¿no? Entonces, siempre es buscar fugas, porque eso alarga la arquitectura bien. Hay cosas que tú solito te marcas a cerrarla, y yo lo que digo cuando yo vengo, yo tejo en obra y me siento en todos los lugares. O sea, Ok. ¿qué puedo sacar? ¿Qué me estorba? ¿Qué bajo? Sí, obviamente, nunca borrando en cincel, pero es llegar. Este proyecto nació primero paralelo y dije, no, vámonos al despacho y lo giramos, ¿no? Y entonces es donde se nota que si llegaran en un punto, y obviamente lo que se antoja en el proyecto original, y no lo hicimos porque la casa está cambiando, de donde está la parte más hermosa hasta el final era un espejo de agua con un remate. Yo espero el día de mañana poderlo hacer. Son de las cosas que le faltaron a la casa. Sí pudimos hacer este espejo de agua de este lado, que se me hace una pieza padrísima. Ahorita no tiene el agua, pero todo esto es de Adán Paredes también. Entonces en la noche se reflejan todas estas esculturas. Son serpientes. No, son todo el tema que sacan los magueyes. Ah, ya. Sí, es un tema interesante. Y Parecen cabezas de serpiente. pero no, digo, al final los traducen eso, pero no era. Esta jardinera, si te fijas, también tiene la misma forma de lo que viene siendo el terreno. El terreno, lo lavamos todo. O sea, fue decir, ¿por qué no usar esa pieza, no? ¿Qué árbol es? Este es una magnolia. Magnolia. Flor blanca. Flor Qué blanca belleza. siempre en mayo. Siempre. ¿No? También le llaman flor de mayo. No, pero en mayo da flor blanca. Ok. ¿No? Curioso, cuidado atrás. Curiosamente, el logotipo de cardiología Ajá. es la magnolia, una variante de la magnolia. Que el polen que tiene, te tomas un té y te puede dar un infarto. Entonces no lo hagan. Bueno, Ok. y Saludos, mis cardiólogos. curiosamente lo usaban para ir a buscar el pescado en estamos hablando de 500 años atrás, para poder correr se tomaban esos tés y poder llegar hasta Veracruz. Por eso cardiología es el logotipo de Que cardiología. acelera. Claro, te acelera y no recuerda, pero si no tienes cuidado te mueres. Y es por eso que el logotipo de cardiología es la magnolia. Una variante de la magnolia. Qué belleza. Sí. Ese es un gran dato. Sí, no, cuidado con eso, ¿eh? No Cuidado. tomen tanto, jóvenes. Sí. ¿Cómo logras estos grandes vidrios? Porque aquí ya no tienes el manguete de Nada. PVC. O sea, esto para que flote, ahorita quedamos, ¿no? Bueno, y ve la terraza, esa barda, si yo lo hubiera subido más, pues quito el efecto. Claro. Entonces el tema es, esos son lámparas, lo de ahí atrás, es dejarlo en ese nivel con el fin de que tú sientas primero el aire y dos, cómo flota, ¿no? Y estás en este nivel, chécate cómo te da la perspectiva todo de verde. Y la tensión que se siente que estos elementos están suspendidos. Suspendidos, tal cual. Puedes pisar, es vidrio que lo puedes pisar, que te da luz a los helechos de abajo. Y se van hasta allá, ¿no? Ah, O sea, ok. ¿qué vas pensando, vas proyectando en 3D? ¿Qué quiero decir eso? Lo normal hubiera sido que la casa hubiera llegado aquí, Claro. pero hubiera perdido lo que tú decías, esa parte urbana de todos los helechos. ¿Qué es lo más bonito? Bueno, los helechos viven de esta luz, ¿no? Claro. Entonces, cuidar esto y esa perspectiva, ¿no? Es una gran terraza. Sí. O sea, esto puede medir un 8x8, un 13x13. Pues se puede medir, sí, 8 por 7, 56 metros cuadrados, más lo que tú quieras hacer el día de mañana ya, ¿no? Pero esto es un poquito lo que te da. Qué bonito el mobiliario. ¿Eh? Y se puede comprar con muebles. Con muebles, sí, sí. A ver, si te fijas, ahorita me prestaron todos los muebles. Tienen el dato de cada uno, o sea, tú llegas el QR, igual que los artistas, todos nos hicieron igual que los tapetes, los de Rock Company nos prestaron. Compren la completa, jóvenes. Ya, por favor. compren la completa, ¿no? Pero da, ¿no?
Y maestro, más o menos platícanos un poco de la construcción. ¿Cuánto tiempo lleva hacer una obra como esta? A ver, nos tardamos un poquito más de 2 años. Ok. Un poquito más de 2 años. Ustedes ejecutan. No, sí, a ver, yo siempre he dicho que un proyecto que hacemos del despacho lo ejecuta un tercero no queda bien. Porque este tipo de cosas es cuando tú vienes y la casa, yo insisto, la casa te dice qué hacer, ¿no? Entonces Te lo llegas, pide. te lo pide, oye, hazme ese tal y ábreme, llegas. Y yo, sí, a ver, con todo, yo insisto, es una lástima, un proyecto que sale del despacho ejecutivo y lo entregas, es un proyecto castrado. O sea, si tú lo vas siguiendo y hablas con el cliente, oye, le podemos hacer esto, le podemos hacer el otro, o un tema de quito este muro, saco esto, tal, pues jala mucho mejor. Y eso te vas dando cuenta porque, a ver, uno no es Gaudí, para que tengas todas las cosas claras, entonces el hecho de que vayas tú viendo la casa y horas y horas y horas, a ver, el éxito del proyecto equivale a las horas que tú al final también, sé que hay una parte que es el estilo que tú traigas, pero también hay una serie de horas que una obra merece, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Entonces, sí buscamos que la ejecución se dé bien porque es la calidad de la obra, tanto visual como en ejecución, ¿no? Entonces, todas nuestras placas son grandes, o sea, tenemos todo ese cuidado que si no lo haces tú, pues el proyecto demerita mucho, ¿no? Esa es la realidad, Abraham, ¿no? Excelente. Sí. Maestro, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Farré Arc, tal cual. Y ya es la 4ª parte y espero en poco tiempo enseñarte una 5ª casa. ¿Cuántas obras estamos haciendo en este momento? Mejor me lo digas porque va a estar enfocado, pero muchas afortunadamente Bendito bien. Pero bien, lo más importante, todas diferentes, porque están en lugares diferentes para personas diferentes, con necesidades diferentes. Entonces, muchos despachos de arquitectura se van llegando el molde y lo ponen tanto en Oaxaca como lo ponen en Valle Bravo, como lo ponen en México. Nuestras casas, afortunadamente, todas son totalmente diferentes, porque no, eso es lo que nos da un punto de oportunidad. Y cuando tú llegas a un terreno y hablas bien con el terreno, sabiendo que este terreno, el tema era esto, pues aprovechas y le sacas todo el provecho a esto, ¿no? Felicidades, maestro, y muchísimas gracias por compartirla. No, Abraham, siempre es un gusto. Es un honor estar acá. Ya, no, el honor es mío, ya sabes, siempre es un gusto, ¿de acuerdo? Jóvenes, pues vamos a despedirnos con la fachada posterior. Te acompaño, si me permites. Es muy potente, porque aunque es muy alta, sí, se siente horizontal. Sí, ¿sabes? Sí, trae truco, y eso se lo da el vidrio abajo, ¿estás de acuerdo? El hecho que no hay nada que le estorbe, marca mucho más fuerte la línea horizontal abajo que lo vertical. Y siempre he dicho, a mí en lo particular, que las casas, por lo menos las casas, es un acierto que sientas ese tema horizontal. Sí. Se vuelve una escala más padre, ¿no? La línea horizontal, decía Frank Lloyd Wright, sí, que era la que le gustaba a la Tierra. No, sin duda. ¿No? O sea, bueno, él hacía inclusive los tabiques más delgaditos con el fin de extender, ¿no? Y hacía techos bajos. Y techos bajos que hoy, bueno, hoy creo que no es lo correcto, pero a mí me fascina que en las casas siempre manden esas líneas horizontales, ¿no? Y ahí tienes ya el juego de los volúmenes. El hecho que gires el volumen, hace que se note hasta atrás, ¿no? Y estos árboles que nazcan otra vez, ¿no? Sí, no, hombre, estas que son jacarandas. Jacarandas. Plantamos al final, entre adelante y atrás, 20 árboles, ¿no? Al final de la obra. Cuando estas jacarandas hagan copa. No, va a ser una chulada, ¿no? Un espectáculo. Porque te van a jalar hacia otro nivel que no ves desde allá abajo, desde el tema del jardín, ¿no? Claro. Entonces tienes toda esta área que puede ser lo que tú quieras, ¿verdad? Así es. Habitaciones, gimnasio, alberca. Despacho, estudio, ¿no? Despacho. Lo que sea, ¿no? Lo que quieras. Escuela. No, bueno, no, ahí nos corren. Pero todas las demás actividades son válidas. La piedra volcánica. Sí. Los regalos que te dan, ¿no? Y esa esquina, qué potente se ve, ¿no? Y la proporción de la ventana arremetida, eso también es un truco, ¿no? El que tú pongas los vidrios enfrente es muy diferente a que los eches para atrás en el fin de que marcan mucho más una ventana. Yo sé que las terrazas no se usan como tal, pero el hecho que puedas abrir el vidrio y que te permita esa fuerza, pues vale la pena. Muy diferente hubiera sido con el vidrio enfrente. No, totalmente. Sí. Y me gusta porque no es mucha profundidad, ¿verdad? ¿Qué será? ¿1.20? Y yo creo que hasta menos, hasta ¿va? Menos. Hasta menos. La de allá en el punto más alto creo que está en 90 con 60, una cosa así chica, pero suficiente para que entendamos esa profundidad, ¿no? Y que además nos ayuda mucho a contener un poquito del sol. Así es. ¿Verdad? Siempre la ventana adentro
refresca. Es buen, el interior. es buen recurso. Y además el hecho que abras ventanas y que tengas todavía ese filtro más, creo que embellece los espacios. Claro. Sí, siempre poder salir a respirar. Sí. El balcón no se usará mucho, pero siempre el poder abrir la ventana y respirar aunque sin que salgas. Sí, vale oro, Vale vale oro, oro. vale oro. Ve tu remate hasta la entrada, ¿no? Sí, también esa magnolia Va a ser lo suyo. va a ser lo suyo. El cielo se va a pintar de verde. Sí. Un honor. Abraham, como siempre, mil gracias. De verdad te lo agradezco. Sé que vienes de Puebla, pero ya estás, ¿de acuerdo? Pero no podíamos dejar pasar esta gran oportunidad. Yo sé que tanto yo lo disfruté, pero sé que varias personas lo van a disfrutar igual que Te yo. agradezco. Yo siempre disfruto que nos vengas a ver. Mil gracias. A ustedes, jóvenes, es con muchísimo gusto. Cota Paredes, adelante.